Chicas, chicos, espero que estén bien, que estén respetando esta situación de aislamiento social lo más que puedan y que esté dentro de sus posibilidades. Estuvimos checando los casos de El hombre de las ratas. Espero que con lo último que les mandé haya quedado claro. Si hay alguna duda, ahí pónganmela, por favor. El Classroom yo lo tengo como aplicación, entonces todo el día lo puedo estar checando. Entonces cualquier duda o situación, mándenla. A mí me va a llegar como si fuera un mensaje. Confirmados, me falta alguien, es que no me he checado quién. Si me pueden hacer el favor de checar con sus compañeros quién no se ha metido. Está el del hombre de las ratas y en la parte de arriba dice entrega. Ahí en el comentario me suben la calificación y ahí mismo les voy a poner la rúbrica. Vamos a cambiar, no tenemos exposiciones, agraciada o desgraciadamente para ustedes, y este periodo era donde íbamos a tener las exposiciones y los trabajos más fuertes, pero bueno, debido a esta situación lo hacemos de esta manera. Si hay alguna duda que haya quedado con nombre de las ratas, me lo comentan por favor. El que sigue es caso Hans o caso Juanito. La clase del día de hoy va a ser este video. Bueno, lo más seguro es que lo voy a dividir en distintos videos. Ahorita depende de qué tan pesado quede. Vamos a checar caso Hans y para mañana, que les voy a dejar otro material porque es como si hubiera clases normales, necesito un cuadro sinóptico acerca del caso Hans, de lo que les voy a explicar ahorita. En teoría todos ustedes ya lo leyeron, ya medio lo ubican, ya habíamos visto un poquito de lo que es el complejo de Edipo. Caso Hans es el caso perfecto del complejo de Edipo. Este fue un caso hoy muy sonado, a mucha gente como que no le terminó de gustar, porque es un caso emblemático freudiano, pero Freud no lo atiende. Si se fijan, es como un tipo de asesoría y un seguimiento de caso, no se dejen engañar, esa es la esencia de Freud. Freud no curaba, o Freud no le gustaba el proceso de cura. Freud estaba embelesado en el proceso de enfermedad, entonces este tipo de casos le fascinaban. Aquí aparece complejo de Edipo tal cual nosotros lo habíamos checado en clase, explicado. En ese momento se le dice complejo de Edipo al ser hombre y más adelante se genera el complejo de Electra, que es el de mujeres. Actualmente y por todo este cambio generacional ya desaparece técnicamente el término de complejo de Electra y se queda el complejo de Edipo masculino y complejo de Edipo femenino. En el caso aparece el complejo de Edipo, pero en sí el proceso que se diagnostica y el proceso que se trabaja es el proceso fóbico. Él toma el complejo de Edipo para explicar de dónde provenía este miedo. Aquí la fobia es bien importante identificarla. Cuando ustedes me dicen, profe, tengo una fobia hacia las cucarachas. No, no es una fobia, es un miedo exacerbado. Una fobia tal cual es cuando no hay una razón directa. En el caso del Hans o Juanito, lo que nos damos cuenta era que el miedo que tenía Hans era hacia el papá. ¿Por qué? Porque en este proceso edípico donde él estaba más enclaustrado con mamá, todos sus deseos pulsionales se iban hacia la figura materna, papá aparecía como este riesgo, que es totalmente normal y es totalmente necesario, porque si no, no rompemos esta diada, el niño se queda enclaustrado con mamá y en el momento donde él tiene que decidir, donde él tiene que ver hacia qué figura dirigirse, no lo tiene. ¿Por qué? Porque se va a quedar con mamá. Entonces acá lo ideal, papá lo hizo bien, relativamente hablando, pero generó tanto miedo en el niño y este miedo era incontrolable. ¿Por qué? Porque él como niño no podía evitar a papá. Entonces entendemos que una fobia es cuando el miedo pasa de objeto A a objeto B.
y el objeto B no tiene razón, que en el caso de Hans es hacia el caballo o hacia los caballos. ¿Por qué? Porque a los caballos sí los puedo evitar. Una fobia entonces la entendemos como el proceso de miedo irracional. ¿Y por qué es irracional? Porque técnicamente eso no te provocó algún daño. Fue otra cosa, fue otro suceso, otra persona u otra situación, pero estás tan metido en ese medio que entonces lo tienes que mover. Es como si yo le tuviera fobia a los plumones y trabajo con plumones con ustedes 2, 3 veces con semana y no puedo evitar trabajar con plumones. Entonces mi cabeza dice, ¿sabes qué? Es demasiado, no podemos evitar el miedo a los plumones, entonces vamos a tenerle miedo hacia las señoras que venden frituras. ¿Por qué? Porque es más fácil que yo me aleje de las señoras que venden frituras a los plumones. Ese es el proceso fóbico. En el caso Hans, lo que se atendía era una fobia. A partir de la fobia, Freud se da cuenta del proceso edípico, que es mamá muy correlacionada con el hijo varón. Entonces el hijo varón tiende a aventarle todas las pulsiones. Acuérdense algo que les expliqué justo una semana antes de que tuviéramos este despapalle. Cuando Freud habla de pulsiones, o en el caso pulsión de vida, hay que entender que son pulsiones. Pulsión sexual y pulsión de vida técnicamente es la misma pulsión, pero la diferencia es la edad. O sea, ¿qué es esto? Antes de la adolescencia es pulsión meramente de vida. Después de la adolescencia, donde cambia toda la materia blanca en materia gris, se empiezan a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Ahí sí es donde podemos voltear y decir, ah, ya se convirtió la pulsión de vida en una pulsión sexual. ¿Por qué? Porque la persona ya está sexualizada y porque ya se puede reproducir. Antes de eso es meramente pulsión de vida. O sea, cuando se habla de estas traducciones de pulsión sexual, es lo mismo que de vida. Entonces no se me dejen llevar por esa situación. El deseo de Hans hacia mamá es un deseo pulsional, pero todavía no entiende la situación de placer sexual. Es más, ahí mismo de Hans aparece más adelante, nada más que este es el caso emblemático. Lacan lo retoma y habla de la famosa ley del padre, que nos dice, ¿saben qué? Somos estos animalitos, tenemos todas estas pulsiones, tendemos a actuar como si fuéramos todavía mamíferos, entonces lo que hacemos es que socialmente instauramos lo que nosotros llamamos la ley del padre. La ley del padre es con tu madre y con tu hermana no fornicarás y a mí que soy tu padre no me matarás. ¿Por qué? Porque retoma toda la experiencia de los mamíferos avanzados que están en nuestro planeta, y se da cuenta que el macho en el momento de crecer, en la gran mayoría de las especies lo que hace es, yo para ser el adulto tengo que matar al adulto o al macho alfa y quedarme con todas las hembras. Entonces la gran evolución emocional o lo que nos hace más humanos es la ley del padre, que es el decir, ok, no vamos a hacer lo mismo que los animales. Tú no vas a competir, tu hijo varón, o en el caso de las mujeres, tu hija mujer, mamá diciéndole, tu hijo varón, no vas a quitarme a tu papá, no te vas a pelear conmigo, mejor júntate conmigo para yo enseñarte a tener uno igual. Y esa es la esencia del Edipo que lo vemos en el caso Hans. Si se fijan, caso Hans fue medio cruel porque Freud no aporta mucho al cómo trabajar con el niño. Es más, Freud las preguntas que le hace al papá son como más de índole morboso, por decirlo, en función de decir, bueno, ¿y cómo se pone? ¿Y qué hace? Oye, ¿qué relación tiene esta situación de la CPP? De ahí proviene también el gran pleito que después tuvo con Karen Horney y con Melanie Klein. Bueno, la gran discordancia, porque entonces él decía, es que el niño al darse cuenta que él tiene un pene, en el caso del caso Hans le dice el hace pipí, entonces él se da cuenta que lo tiene y por correlación cree que todo mundo debe de tener, porque si él tiene, todos tienen. Entonces cuando voltea a ver a mamá,
cuando voltea a ver a las mujeres y se dan cuenta que no tienen un pene, el primer pensamiento de este niño es se lo quitaron. ¿Por qué? Porque si yo tengo y tú no tienes, quiere decir que te lo quitaron. De ahí viene el miedo a la castración. De ahí viene esta parte de chin, si me porto mal, me lo van a quitar, porque hay personas que no tienen. Y ese es el gran castigo que le tiene que es el gran castigo que cree que papá le va a generar a él. Entonces de ahí proviene este gran miedo, esta gran castración. Y después ya no puede con ese miedo con papá y lo transfiere hacia los caballos. ¿Sale? Con las lecturas que ya tenían y con esto, según yo, debe de quedar claro. Para mañana, si lo quieren hacer en físico, le toman foto y es lo que suben, necesito un cuadro sinóptico donde me expliquen esto. Yo mañana les publico el siguiente tema para la siguiente semana. ¿Sale, vale, chicos? Entonces no se preocupen ustedes, déjenme mensaje ahí, yo en cualquier momento lo checo. Pasan bonito día. Adiós.